Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. De verdad que es una alegría, un gusto para mí poder estar con ustedes. La última vez que estuve en Tucumán fue hace alrededor de 7 años. Me había invitado a venir el Comité por la Libertad de Milagros Sala, que recién había sido llevada presa injustamente, y vengo casi 7 años después, y ayer nos enteramos que mientras su marido está prácticamente a punto de irse al cielo, Raúl Nor, por eso lo sacaron del hospital para que pueda estar en su casa con su familia. Hicieron un allanamiento en la casa de Milagros Sala. Así que lo primero que quiero decir acá es mi tremendo reconocimiento a Milagros Sala y decir que no puede ser que con un gobierno nacional y popular la sigamos teniendo presa. Así que y que duele mucho porque cuando se trabaja con los excluidos, con las excluidas, muchas veces los poderosos pagan de esta manera. Bueno, llamaron a un cura que justamente vive en un barrio que se llama Barrio Esperanza, donde lo único que hay es esperanza, ¿sí? Porque después todo lo demás es una desolación, la desolación de la desolación. Una toma de tierras de hace poquito tiempo, y bueno, como son todas las tomas de tierra, de a poquito el vecino, la vecina va construyendo, va levantando. Tiene como 3 años, yo lo conozco desde el principio, pero recién me fui a vivir. Aunque sigue siendo desolación si lo mirás desde afuera, yo sé cómo se trabajó y cómo se mejoró ese barrio. Ahora el Estado empieza también a tener presencia. ¿Qué es lo que tiene que haber? Comunidad organizada con un Estado que esté presente. Muy cerquita está el barrio Nueva Esperanza, otra situación igual. Y el barrio Nuevo Amanecer, y el barrio El Comienzo, todos con palabras de esperanza, porque si algo tiene el pueblo es esa tenacidad, esa lucha de tirar para adelante. Acá nos reescuchamos nosotros. Todo lo que decimos me lo vuelvo a escuchar y digo, mira la boludez que dice el cura este. Bueno, llamaron a un cura. Y les voy a leer un pedacito del Evangelio, donde les quiero compartir que Dios no es capitalista. No es que quiero convertir a ninguno. Lo que quiero es que estamos con compañeros y compañeras que trabajan desde la economía popular, esa economía que busca que los excluidos del sistema queden dentro del sistema. Y me parece a mí que este texto muestra claramente esto, que Dios no es capitalista y que Dios no deja a nadie afuera del sistema. Es una parábola. Jesús cuenta a sus amigos y a la gente que le seguía una parábola bien sencilla para que entendieran. Y muchos de ustedes trabajan con el campo, siembran esperanza, así que la van a entender también mucho mejor que yo, que soy hombre más de ciudad. Dice, con relación a esto sucede en el reino de los cielos. En esa época no se decía Dios, y entonces decía el reino de los cielos, pero no hay que mirar para arriba. Con relación a esto sucede en el reino de Dios, en los que quieren que Dios reine, armando fraternidad, sororidad, justicia, igualdad. Lo mismo que pasó con un jefe de familia que salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Aceptaron el sueldo que les ofrecían, una moneda de plata al día, y los envió a su viña.
Salió después cerca de las 9 de la mañana y se encontró en la plaza con otros que estaban desocupados. Y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que corresponda. Y fueron a trabajar. El patrón salió otras 2 veces, como al mediodía y como a las 3 de la tarde, en busca de más trabajadores. Finalmente salió a eso de las 5 de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada y les dijo, ¿por qué pasan todo el día ociosos? Contestaron ellos. No, porque nosotros no nos gusta laburar. Nos gustan los planes, nos gusta vivir de los planes, nos gusta de vivir de arriba. No respondieron eso. Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Dijo el patrón, vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y pagale su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Se presentaron los que habían salido a trabajar a las 5 de la tarde y a cada uno se le dio una moneda de plata. Cuando finalmente llegaron los primeros, imaginaron que iban a recibir más, pero recibieron también una moneda de plata. Por eso, cuando se lo dieron, empezaron a protestar contra el patrón. Decían, los últimos apenas trabajaron 1 hora y les pagaste igual que a nosotros y nosotras, que soportamos el peso del día y del calor. El patrón contestó a uno de ellos, amigo, no he hecho nada injusto, no convinimos en una moneda de plata al día. Entonces, toma lo que te corresponde y márchate. Me gusta dar al último tanto como a ti. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Así sucederá, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Miren, yo cada vez que leo esta parábola se me ponen los pelos de punta. Porque nos muestra cómo es Dios. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica se casó con el capitalismo. Ya en los años finales de los 60, un grupo de obispos hicieron un manifiesto que se llamaba el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Ese manifiesto del año 67, hace ya muchos años, después se traduce en la Argentina, porque había llegado en francés, y ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Que los curas en acción por los pobres, de alguna manera nos sentimos continuadores. Acá hay gente joven. Esa época era la época en que había los 2 imperialismos. El imperialismo soviético y el imperialismo norteamericano. Y empezaba a surgir una tercera posición, un tercer mundo. Esos obispos, con Helder Cámara a la cabeza, dice, los pobres de los pueblos y los pueblos pobres tienen que juntarse para cambiar la realidad, para transformar las cosas estructuralmente, como hoy dice el Papa Francisco de ustedes, de los movimientos sociales, poetas. Y dice, la Iglesia se casó mucho tiempo con el capitalismo, pero hay un sistema que está mucho más cerca del Evangelio, que es el socialismo. Y que ellos llaman un socialismo humano y cristiano, para diferenciarse del socialismo soviético y para enfrentarse al imperialismo capitalista norteamericano. En nuestra patria, los curas del movimiento de sacerdote para el tercer mundo habrán escuchado hablar del padre Carlos Mujica, como una de las figuras más reconocidas, más importantes. Pero no solamente fue Carlos asesinado por la AAA. Tenemos un cura barrendero, que hoy es el referente de los barrenderos. Y lo chuparon mientras barría la calle.
¿Por qué? Porque se juntaba con sus compañeros y compañeras, no sé si había compañeras en ese momento, mientras él barría la calle, para transformar las cosas. Mauricio Silva. Recién hace muy poquito se cumplió un nuevo aniversario de su desaparición. Bueno, los curas del tercer mundo dicen: ese socialismo humano, original, cristiano por los valores, aquí yo no estoy hablando de fe o no fe, el gringo la tiene, yo la tengo, no sé si, y no me importa, sino los valores profundos del cristianismo, que son lo que le dije antes: fraternidad, sororidad, justicia, lo que nos reúne acá. Ellos dicen: en este momento de la historia, ese socialismo en Argentina se llama peronismo. Y adhiere claramente al movimiento peronista como grupo. Bueno, esta parábola, fíjense, yo esto lo había visto en la Villa del Bajo Flores. Yo trabajé muchos años como enfermero en la Villa del Bajo Flores, y cuando iba bien tempranito, en Capital, ¿verdad?, enfrente de la cancha San Lorenzo, cuando iba bien tempranito al centro de salud de la villa, veía un grupo de hombres, la verdad que no había mujeres, que esperaban a que pasara alguien y los levantara para ir a trabajar. Pero hace unos días vi una película hecha en España, se llama En los márgenes, que relata la crisis que tuvieron ellos inmobiliaria y cómo más de 400.000 familias quedaron sin viviendas y se las quedaron los bancos. Eso la opulenta Europa no te lo muestra. Te muestra los palacios, te muestra las grandes carreteras, pero eso no te lo muestra. La película lo muestra muy bien. Y yo dije: che, la puta, o la pucha, no sé. No solo era en la Villa del Bajo Flores, ahí también, en España, tantos excluidos del sistema. Y lo digo porque en la película, en un momento, aparece un patrón que también empieza a levantar gente para ir a trabajar. Y le dice a este, y todos los demás se quedaron ahí. Bueno, este patrón de la parábola, que vamos a decirlo ya, es Dios, ¿sí? Porque Jesús está mostrando cómo es Dios. Porque imágenes de Dios tenemos muchas. Con todo respeto si hay algún hermano mormón acá, pero ellos dicen que Dios le dijo al profeta cómo hay que hacer la iglesia. Y todas las iglesias son iguales. Yo digo, la verdad, si Dios se dedica a eso, bueno, que se hubiera hecho arquitecto. ¿Sí? Entiéndanme lo que quiero decir. Jesús nos quiere mostrar cómo según Él es Dios. No hace iglesias, por ejemplo. Es un patrón que va a la mañana y le dice a unos cuantos: venía a trabajar a mi viña. Te voy a pagar una moneda de plata. Era lo que era justo para que esa noche su familia tuviera para a otros, y si ustedes se dieron cuenta o lo escucharon bien, le dice: les pagaré lo que corresponda. Ya no le dice una moneda. Y después vuelve una última vez, una hora antes de que ya no se trabajara más, y ya no les dice cuánto les voy a pagar. Yo imagino a esas personas yendo con la cabeza agacha diciendo: bueno, a ver si me alcanza, aunque sea, para comprar un cuarto de pan o un poquito de azúcar. Que el otro día fui al supermercado y casi me caigo de espalda, hacía mucho que no iba, 600 pesos el kilo de azúcar. No sé si alguno de ustedes trabaja en ese sector, pero seguramente no quiero creer que le paguen lo suficiente como para que a nosotros
600 pesos no cueste 1 kilo de azúcar. Y alguien me dijo, y además te salió barato. Bueno, cuando llega el momento del pago empieza a pagar por los últimos. Y le paga una moneda de plata. En una sociedad capitalista no se hace eso. ¿Cómo le voy a pagar lo mismo al que laburó todo el día que al que laburó una hora? Más, por eso se enojan los de la mañana. Sí, flaco, yo estuve acá transpirando, el sol, toda la historia, y a estos les vas a pagar lo mismo que a mí que estuve todo el día. Y el patrón le responde, ¿y a vos qué te molesta de que yo sea bueno? ¿Fui injusto con vos? No, fui justo con vos. Te di lo que te dije que te iba a dar, que además era lo justo. Ahora, lo que pasa es que Dios no quiere que haya nadie excluido. No quiere que haya nadie que quede afuera del sistema. Por eso tiene que existir la UTEP, TUCMA, y tienen que existir todas y todos ustedes. Porque lo que está diciendo el patrón de esa parábola, y eso es lo que a mí me pone los pelos de punta, es que él no aguanta que ese padre llegara a su casa y no tuviera que darle de comer a sus hijos y a sus hijas. Entonces, importaba un carajo si había laburado 1 hora, porque estuvo ahí todo el día esperando que alguien lo llame. La derecha de nuestra patria dice que los pobres son vagos, que no laburan porque no quieren, que las cosas hay que hacerlas por la meritocracia, porque ellos sí que tienen mérito. El otro día Tucho, el obispo de La Plata, se la puso bien puesta. ¿Quién tiene más mérito, el cartonero o vos que naciste en cuna de oro? Y había gente del PRO ahí delante. A veces, muy poca, pero algún obispo dice las cosas como tiene que decir, no como el de Jujuy, que vive en la luna de Valencia. Dios no es capitalista. Quería decir algo más, pero me fui por las nubes con esto último. Esto, que si alguno de esos que denigran a nuestros hermanos más pobres viniera a vivir una semana al asentamiento donde vivo, donde muchos de ustedes seguramente viven también, pero no en mi casa, que después de todo, sino la casa de mi vecina, con 5 hijos, no hace falta que diga, se le acaba la meritocracia en 5 minutos. Sí, se le acaba la meritocracia. Quiero terminar con esto. Ya que estamos en un teatro, hubo un gran santo de los primeros tiempos, se llama de los Santos Padres, San Basilio, que en su homilía contra la riqueza dice lo siguiente: comparte tu cosecha, atroz avaricia la que deja todo enmohecer antes que dejarlo a los menesterosos. ¿A quién hago daño guardando lo que me pertenece?, dice el rico. Tú te pareces a un hombre que, tomando un lugar en el teatro, quisiera impedir entrar a los otros y esperar a gozar solo del espectáculo al cual todos tienen derecho. Tal son los ricos. Se declaran dueños de los bienes comunes que han acaparado porque han sido los primeros en ocuparlos. Si cada una, no había género en esa época, no guardara más de lo que es necesario para sus necesidades cotidianas y dejara lo superfluo a los indigentes, la riqueza y la pobreza serían abolidas. Muchas gracias.